Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A todo el magisterio de Baja California, a todo el magisterio nacional, al magisterio aquí de nuestra bella ciudad de Tijuana, Baja California. El presente video viene con el propósito de analizar qué es lo que está sucediendo actualmente en las negociaciones en la Ciudad de México entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué pretende Aurelio Nuño Mayer subiendo a la mesa de negociaciones al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que por largo tiempo le importó muy poco lo que estuviera sucediendo en el ámbito magisterial? No le importó de ninguna manera y nunca hizo un pronunciamiento en contra de lo que estamos observando. Nunca se supo de que hubiera una condena pública por las golpizas, por la violencia rampante por todo a lo largo y ancho de nuestro país, y para colmo con las muertes de 9 personas, 9 maestros en Nochistlán, en Oaxaca. Así como han ido sucediendo a lo largo de este tiempo algunas desapariciones de líderes y posterior muerte de los mismos. Por allá aparecen en algunos rumbos de nuestra geografía nacional maestros que han sabido y han querido luchar solamente por una cosa, por su dignidad y en la búsqueda de la defensa de sus derechos humanos y de sus derechos laborales. No escuché en ningún momento por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación alguna voz que indicara siquiera que hubiese sentido en el fondo de su corazón o en alguna parte de aquello que llamamos conciencia. Es menester decir que a partir de todo esto ha surgido un movimiento internacional donde el convulsionado mundo se ha dado cuenta de lo que está sucediendo en México. En apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros de Estados Unidos, de diferentes ciudades de los Estados Unidos, de Canadá, de las ciudades de Europa, de todos estos puntos cardinales del mundo han surgido. ¿Y por qué no? Si nosotros nos damos cuenta como docentes de la situación tan caótica que viven nuestras instituciones, ¿cómo podemos hablar de calidad en la educación o pretender tener una calidad en la educación con escuelas en estado completamente deteriorado? ¿Cómo trabajar en una institución como las que estamos observando ahorita en pantalla, donde carecen de los más elementales implementos para que se dé una educación de calidad? Ese es el punto. Si nosotros, a pesar de todo lo que ha pasado, si hemos observado que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no accionó en favor del magisterio, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que de repente aparece en la palestra esta institución. Pacta Aurelio Nuño revisar reforma educativa. ¿Con quién? Con el CENTE. ¿Y por qué el CENTE? Si el CENTE en ningún momento estuvo ahí en la lucha, estuvo ahí en la defensa del trabajador de la educación. ¿Por qué si siempre ha aceptado todo lo que ha venido? Voces van, voces vienen. Nosotros observamos desde el 2013, cuando se implementó la reforma educativa, observamos esa acción sumisa del sindicato. Cómo de alguna forma se constituyeron en la defensa, pero no en la defensa del maestro, sino en la defensa de la Secretaría de Educación Pública, en la defensa del gobierno, en la defensa de a quienes ellos, la cúpula sindical, estaban sirviendo. Desde la defenestración del Bester Gordillo Morales, nosotros empezamos a notar esto. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué, si acababan de eliminar a un elemento que se había cansado de decir que la reforma educativa era positiva, que propugnaba por las escuelas de tiempo completo, que propugnaba por toda una serie de elementos que iban en contra de los derechos del docente y del trabajador de la educación? Memes como los que estamos observando, tan fuertes como el Titanic,
Ese es el hundimiento de ese Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Compañeros, no se preocupen, no va a pasar nada. La reforma es buena, estamos defendiendo sus derechos e intereses. No vayan a las marchas, no protesten, no hablen, no griten. Que no te duela lo que está sucediendo. Estás perdiendo derechos y lo único que tienes que hacer es confiar en una institución como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso era lo que nos estaban diciendo en aquellos tiempos. En la actualidad, es menester decir que no solo las grandes países del mundo estuvieron luchando a favor del magisterio. Existe en México un movimiento de regeneración en el cual el Movimiento de Regeneración Nacional, el llamado Morena, representado por Andrés Manuel López Obrador, es la única institución, pésele a quien le pese, que ha hablado en beneficio del docente. Tenemos también entonces que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ha hincado y ha besado los pies, ha estado a las órdenes de la Secretaría de Educación Pública y de su patrón, Mexicanos Primero, que esa es la institución que nosotros debemos de cuidar. Mexicanos Primero es una de las instituciones más aberrantes que existen en nuestro país. Es una de las instituciones que ha dado al traste con la educación en México, que ha tratado e intentado demostrar que la educación en México está en condiciones verdaderamente infrahumanas, cuando en realidad lo que está sucediendo es algo que no está dentro de los controles del magisterio. No depende de la participación del magisterio en su conjunto, sino que depende de muchas otras cosas. Sobre todo, depende de los ordenamientos que les mandan instituciones como las llamadas Mexicanos Primero. ¿Qué sucede con Mexicanos Primero? Es menester que interrumpamos un poco para que nosotros nos demos cuenta qué está sucediendo. ¿Quién es Mexicanos Primero? Para el conocimiento del público, para el conocimiento de los maestros que no han hecho un análisis, que no han revisado a fondo lo que sucede con la reforma educativa, les quiero decir que Mexicanos Primero es una serie de empresas, las más poderosas del mundo y las más poderosas de América y las más poderosas de México. Básteles decir Coca-Cola, Televisa, Telmex, Coparmex, partidos políticos que intervienen y entre ellos gobernadores y presidente de la República, incluyendo también elementos del PRI, del PAN, el Partido Verde, el PANAL y un sector del PRD. ¿Quién es su presidente? Su presidente es Claudio X González. ¿Y quiénes son estas personas? Él es hijo de Claudio X González Laporte, que también a la vez es padre de Pablo X González Guajardo y de Guillermo X González Guajardo. ¿Qué hacen estos 3X aquí? Bueno, pues ellos manejan un consorcio o manejan varios consorcios que ascienden a la estratosférica cantidad de 500 millones de dólares, según la revista Forbes, que ustedes saben es la que determina a las personas multimillonarias en el mundo. Grupo Corso, América Móvil, Alfa, Televisa, General Electric, Grupo México, Bachoco, Nacobre, el Grupo Modelo, Banamex, Home Depot, Kellogg's, Kimberly-Clark. Todas ellas. Si alguna de ellas les suena conocida, cuando nosotros decimos que se puede hacer un boicot para que estas personas se dediquen a sus negocios y no se dediquen a fastidiar la existencia del país, pues entonces tendríamos que hacer un boicot y no atender y no comprar y pues no utilizar los servicios de todas estas grandes empresas que acabo de nombrar, que además, para colmo, les puedo decir que fueron de las más beneficiadas con aquel FOBAPROA. Entonces, ¿recuerdan aquel rescate financiero que se hizo? Que no se hizo para usted y para mí, evidentemente.
se hizo para los multimillonarios, se hizo para los que habían invertido grandes cantidades de millones en dólares en nuestro querido México. ¿Qué ha hecho el grupo Mexicanos Primero, aparte de ser los dueños del país? Bueno, les quiero decir que desde el 2008 hasta el 2012 han ido estructurando una campaña en la cual se ha logrado, pues, una imagen distorsionada de la educación en México. Uno de sus primeros documentos fue el Estado de la Educación en México, que obviamente, como lo estaban haciendo ellos, bajo sus parámetros de calidad, los que ellos consideraban importantes, pues básteles decir que quedamos en la vil chía. Obviamente, el estado de la educación en México es catastrófico. Inventaron también un índice educativo, es decir, un índice que medía la calidad educativa en México o la calidad educativa en cualquier parte del mundo, pero bajo los parámetros de lo que ellos consideran una educación de calidad, que como ya lo vimos en gráficas anteriores, pues no corresponden a la gran cantidad de escuelas que están en condiciones infrahumanas, ni siquiera dignas, como por ahí decía un programa que pues ya desaparecido, que se llamaba Escuela Digna, ¿no? Y también se dedicaron a hacer un reportaje, una película verdaderamente un bodrio, vomitivo, sobre las condiciones de la educación en México, llamado De Panzazo, y que obviamente señalaba grandes errores y señalaba actitudes, señalaba todo lo que ellos consideraban prudente señalar para desprestigiar la imagen ya de por sí deteriorada hasta esos momentos por sus grandes campañas del maestro. En aquel tiempo recuerdo que se inició primero por denostar en contra de los alumnos. Y en una ocasión alguien me decía, oye, estamos saliendo muy bajos, los niños están saliendo pésimos, estamos reprobados a nivel internacional, somos de lo peor. En América somos de lo peor en el mundo. Y yo les dije en aquella ocasión, recuerdo, tal vez con palabras de profeta, les dije, nada más espérense a que empiecen a decir quién es el culpable de todo esto. Y aquí está el resultado. Si se dijo que teníamos los peores alumnos de todo el mundo casi, pues entonces era fácil intuir que teníamos por consecuencia lógica a los peores maestros. Y para que vean ustedes cuál es el objetivo de esta agrupación Mexicanos Primero, que yo le llamo simplemente Empresarios Primero, en un nuevo documento que acaban de ellos de realizar, que le denominaron Ahora es cuando, obviamente, ¿qué otra cosa podrían decir? Ahora es cuando lo están ellos proyectando del 2012, que empezaron sus campañas horripilantes, y señalan como parte final del ahora es cuando el 2024. Entonces eso quiere decir que se nos piensan ellos adosar por una gran cantidad de tiempo. Ese es Mexicanos Primero. Habría que hacer un análisis de ellos. Por eso me detuve, por eso pensé en que era necesario que la gente supiera por qué somos tan denostados por los periodistas, por qué estamos siendo atacados por estos grupos pues bien estructurados de estrategas en deteriorar imágenes públicas, y en ese sentido nos han dado y nos han tundido a los maestros. Primero, como lo dije, tundieron a los alumnos, luego nos tundieron a nosotros, para que ustedes, la opinión pública, y para que el maestro que no lee, que no se preocupa, que va ahí con el ahí se va, pues se deje ir con las características y con lo que se dice, y entonces por eso acepten y las cosas como están sucediendo actualmente. Eso es lo que está pasando en nuestro país con Mexicanos Primero. Eso es lo que debemos nosotros de tratar de evitar, el hecho de no estudiar, de no darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando. Miren ustedes, hace poco, ¿qué acaba de suceder? El CENTE indica que no se reducirán los aguinaldos y otras prestaciones del magisterio. Acabamos de vivirlo con
retroactivo que esperábamos recibir, y básteles decir que algunos compañeros, como es un retroactivo desde enero a la fecha, estamos ya en julio, pues esperaban una gran cantidad de dinero en base a su sueldo. Pero, a pesar de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a pesar de que Servicio Profesional Docente, vía un documento que emitió hace unos días, que se dio a conocer porque ya tiene desde diciembre, es un documento en el cual queda muy claro que las autoridades del Servicio Profesional Docente indicaban que no tenía por qué ser el sueldo del maestro, no iba a ser definitivamente tocado, que iba a continuar de la igual manera, y entonces nosotros nos damos cuenta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nos está mintiendo de nuevo. Dijo que no iba a suceder, y lo primero que está sucediendo en estos momentos es que nos damos cuenta que definitivamente sí nos afectó. Hubo personas que vieron reducidas pues hasta en un, de veras, así se los digo, hasta en un, aquí está el documento del cual les menciono, que pueden ustedes observar, pueden leerlo, el Servicio Profesional Docente lo emite. Esto era para tranquilizar a los docentes, de por sí estábamos con marchas por todo el país, con la muerte y ataque del gobierno, el ataque de Estado que se dio en Oaxaca, y estábamos ya bastante pues preocupados, molestos, todos los docentes, y nos viene esta reducción en el sueldo porque se quitó, se descompactó del sueldo base a carrera magisterial. Y cuando tú quitas ese elemento que aquí dice en este documento que no será quitado, que por ley debe de continuar, pues entonces estamos constituyéndonos en una de las peores mentiras hasta el momento emitidas por estas entidades. Entonces, sí es preocupante, muy preocupante, que nos estén mintiendo de una manera tan flagrante, que el docente no se esté dando cuenta, que no se esté preocupando en analizar. Hace poco estaba revisando pues redes sociales, y las personas todavía a estas alturas, cuando ya tenemos la reforma educativa golpeándonos duramente, no solo en las calles, no solo en las marchas, no solo en la lucha, sino también en lo administrativo, todavía se ponían a pensar que había que redactar un documento donde nos quejáramos. Y yo les decía, no, señores, el tiempo de la queja pasó, el tiempo del análisis pasó, es tiempo de la lucha, es tiempo de que resistamos, de que entremos en resistencia a toda esta serie de elementos que nos están llegando y nos están golpeando duramente a todo el magisterio a nivel nacional. Eso es lo que verdaderamente está sucediendo en nuestro México. Un sindicato nacional que nos miente flagrantemente a cada instante y que está logrando, pues, que nosotros estemos en un estado de indefensión. Para colmo de males, para esos padres de familia que no creían en lo que estábamos diciendo, de que la reforma educativa podría afectarlos, miren nada más la nueva burla del sindicato. La cruzada cultura del ahorro alimenta el cochinito y apoya una escuela. Que no es nuevo, no es nuevo. Esto ya se venía realizando y lanzando desde 2011, 2012, 2013 con el Bester Gordillo Morales, así de que Juan Díaz de la Torre definitivamente no nos está diciendo nada nuevo, los comités de padres de familia, en este caso de Xochiapan, Morelos, están ahí dándole a la lucha en contra de la reforma educativa, que no es otra cosa más que laboral. Y a lo largo y ancho del país hay asociaciones de padres que ya entendieron que ellos no deben hacerse cargo de las instituciones, no deben hacerse cargo de las escuelas ni de los gastos. Esta mal llamada cruzada de la cultura del ahorro no es otra cosa más que un golpe al bolsillo de los padres de familia y elementalmente hasta de los niños. El gobierno federal, el gobierno de los estados y los gobiernos municipales son quienes deben de proveer de la educación de calidad y de las condiciones adecuadas a las instituciones. No tienen por qué ser los padres de familia quienes se hagan cargo de lo que ya sabemos se van a hacer cargo, que son, aunque nos los estén negando en el momento,
y será motivo de otro video. El análisis de cómo afecta la reforma educativa a los padres será motivo de otro video, porque hay que analizar la ley, hay que revisar cuál es el programa que están tratando de instituir, que se llama Escuelas al 100, y que sería muy bueno, como les digo, hacer un análisis, una revisión del mismo para todos nosotros, para todos los maestros y para todos los padres, para que entendamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está intentando hacer el gobierno federal, los gobiernos de los estados, con esto que nosotros llamamos la educación en México, la educación pretendida de calidad, que para nada les interesa a estas instituciones, y que es vergonzoso, verdaderamente vergonzoso que esté sucediendo. Vamos a ver un video. Pretendo poner aquí un video de precisamente que nos hable de qué es lo que opina Juan Díaz de la Torre, y pues vamos a hablar un poco de este personaje, de sus gracias y de todo lo que tiene en una pequeña investigación que se realizó al respecto. Vamos adelante con el video de Juan Díaz de la Torre. Dime un derecho que hayas perdido. Dime qué derecho has perdido. La pensión. ¿Cuál pensión? Pues, la jubilación. No se ha perdido. No se perdió. ¿Cómo? ¿No se perdió? Claro que no. Nada se ha perdido. Dime un derecho que hayas perdido. Dígame a los jóvenes que ingresaron a partir de la ley del ISSSTE, de la nueva ley del ISSSTE, ¿sí? ¿qué les ha ocurrido? Ellos van dime qué les ha ocurrido. ¿Cómo? Van directo. Tienen derecho a una pensión mínima, no hay una no pensión pierdes mínima, nada. una pensión Pero en mínima. todo caso, como no es, No un se asunto pierde de, nada. no es un asunto de la calle, yo No te se invito, pierde nada. te No convoco, se aumentó escucha, la edad de te invito, trabajo. te convoco a que vayas por el país a llevar este mensaje. No, pues yo no estoy de aviador con usted. ¿Cómo está de aviador? Claro que está de aviador. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Yo estoy jubilado desde hace mucho tiempo, no sabes quién soy. No sabes quién soy, hablas de memoria. Yo soy jubilado, no estoy de aviador. Escúchame, yo soy un maestro jubilado. A ti mismo, ¿Cómo? a ti mismo te Tengo 41 años de servicio. ¿Cuál doble plaza? Cuando tú Doble plaza, yo naciste, estoy en la zona cuando tú 090, naciste, en una yo ya plaza. estaba dando clase en la profundidad de la sierra. No es cierto. Además, estás utilizando. Es un corrupto. Es un solapado. No sabes. Sí te conocemos, Juan Díaz de la Torre. Estás Eres figura pública, Juan Díaz de la Torre, te conocemos. Eres el que les pegaba los cheques al desierto municipales. Ya se oyó. ¿Por qué no ha sido declarado? Que protege el Estado. Usted es la mierda. Cállate, no seas grosero. Mira, aquí tienes un aviador, aquí tienes otro. Ahí los usted es un corrupto. Sostiene. Lo que nosotros no nos quitamos. Están de rodillas. Están de rodillas. Del Estado. No somos cojones, ahí va el Estado. La ley, la las plazas. La ley del... Estos corruptos, estos apiadores, estos partidos, no a ver si sacan. No le firmó, porque está su patrona, la patrona de ustedes. No somos hocicones, no somos hocicones. ¡Corrupto! Tranquilos ya, tranquilos. Todos. Por eso tenemos ahí los oficios. No hay autorizada ninguna comisión sindical, ya no existen las comisiones sindicales. Ahí estás violando la pinche ley que autorizaste, Juan Díaz. ¿Quiénes firmaron los cheques al vecino? ¿Por qué no levantaste la... ¿Qué tal? ¿Qué tal las palabras? ¿Qué tal el video? Primero, un grupo de maestros que lo increpan
tratando de cuestionar sobre los derechos laborales perdidos. Y el señor simplemente pregunta cuáles derechos violados, cuáles derechos han desaparecido con esta reforma educativa. El señor ignora definitivamente todo lo que ha sucedido con el magisterio, todo lo que se ha perdido. Ahorita se los vamos a leer, aquí lo tenemos en una gráfica, pero no solo es eso. La actitud que asumen las personas que lo rodean, la burla que se dibuja en sus ojos, en su mirada, en su actitud, la forma tan agresiva en que empiezan a protegerlo y a empujar y a agredir verbalmente a las personas, diciéndoles hocicones, huevones, haciéndoles señas inclusive de que tienen miedo y una serie de elementos que hablan pues de qué tipo de personas son la cúpula sindical. El señor todavía en un son de burla bastante vulgar, diría yo, le indica al maestro que lo increpa, que lo invita y lo exhorta a recorrer todo el país con el mensaje que lleva. El maestro tal vez se equivoca un poco al decirle aviador, ciertamente no es un aviador, es un secretario, un exsecretario general, ahora envuelto como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y además sí, como lo indica, un maestro jubilado, que por eso se da todo el tiempo de andar con este tipo de tropelías por todo el país. Él sí se dedica a andar por todo el país cantando y vanagloriándose de las buenas nuevas de lo que es la reforma educativa, sirviéndole al patrón, que es el gobierno, y no sirviéndole a quienes se debe, que son el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a sus maestros. Entonces, es aquí el punto, señor Juan Díaz de la Torre. En concreto, estas son las afectaciones de la deforma, no reforma educativa. Desaparece la plaza base. Eso es un hecho. A partir de ya, las personas que están entrando al sistema educativo, al menos aquí en Baja California, vienen por contrato. Entonces, trabajadores sin base y de nuevo ingreso estarán sujetos siempre a recortes laborales justificados por exámenes amañados. Nosotros ya lo sabemos. ¿Cuántos videos circulan ya en las redes sociales de maestros que con grandes lauros educativos, con maestrías en educación, doctorados, inclusive grandes, inclusive los mismos que elaboraron las evaluaciones o que se dedican a dar como asesores técnicos pedagógicos, es decir, lo más granado del intelectualismo de la docencia mexicana, ha fracasado con esto? Y también para aquellos que se vanaglorian de haber pasado los exámenes, hay personas que ni siquiera lo aplicaron y aparecen resultados positivos a su favor. Entonces, que son exámenes amañados, no hay ninguna duda. Que el principal problema que trae el examen es que para aplicarlo tienes que renunciar al régimen actual laboral que tienes, y muchos en el afán válido, se puede decir, porque no puedo criticar eso, de acceder a un puesto de mayor jerarquía, siendo docentes, quieren aspirar a ser directores, siendo directores aspiran a ser supervisores, siendo supervisores jefes de sector, etcétera, etcétera. Eso no es de ninguna manera criticable, eso lo buscamos todos. De hecho, yo soy un supervisor escolar. Accedí por medio de algo que anteriormente llamábamos escalafón, que para mí era infinitamente superior a lo que ahorita está. Y entonces, en ese sentido, quiero decirles que no es criticable que los maestros pretendan acceder a mejores formas de vida. Lo que pasa es que los han obligado a firmar un documento en el cual renuncian a su régimen actual laboral. Y entonces, esa es la parte fundamental por la cual muchos maestros se han negado a evaluarse. Y actualmente en México y actualmente en Baja California existen maestros, compañeros en lucha, cesados por ese motivo. También, señor Juan Díaz de la Torre, desaparecen el escalafón y carrera magisterial. En lo sucesivo, todos los cargos directivos de supervisión y de asesoría serán temporales. Exacto. Recuerden que los exámenes que se hacen van a ser de 1 año. Y si quieres continuar como ATP o como directivo o en el puesto al que accedas, tendrás que volverte a evaluar para ser idóneo. Esta es la trampa universal, porque muchos que lo han hecho, por ahí hay personas que inclusive lo festinan. ¡Ah, bravo, felicidades!
lo pasé mi examen, etcétera, sí, pero tarde que temprano lo vas a reprobar, compañero, compañera, porque para eso están los exámenes, para que te los hagan reprobar. Y ahora las plazas son otorgadas disque por concurso y no por méritos ni por nivel de preparación. Exactamente, fíjense, o sea, ahora ya no es necesario que tengas un doctorado, una maestría, no sé qué demonios, un buen nivel en escalafón. Ahora simplemente basta con que tengas suerte o tengas los conocimientos y te toque una evaluación en la cual tú salgas muy bien evaluado para pasar por encima de lo que anteriormente eran derechos sindicales, como el derecho de antigüedad, porque ahorita actualmente personas que no tienen mayor antigüedad pueden aspirar a puestos de dirección y a puestos de supervisión. Inclusive hay quienes dicen que es más fácil el examen de supervisor que el de director y pueden acceder a él. La desatención de los planteles por parte del Estado, que esa es la parte que revisábamos ahorita con los padres de familia. La nueva ley contempla que la comunidad de cada escuela se hará cargo de los gastos de manutención. ¿Dónde queda entonces lo de la educación gratuita? Recuerden lo que dijimos hace rato. Ese es un intento del sindicato de maestros, lo del cochinito. Pero por parte oficial viene lo de las escuelas al 100, que no es otra cosa más que un contrato que van a tener que firmar las sociedades de padres, los directores de las escuelas, en los cuales se comprometen a administrar los dineros, supuestos dineros que van a ser enviados por el sistema, que al final de cuentas los van a retirar porque se los van a dejar que otras personas los manejen, y al retirarlos ustedes van a quedar endeudados con su escuela y van a quedar con una deuda pública, la cual tendrán que cubrir, y por eso mismo entramos en el proceso de una educación no gratuita en nuestro querido México. Entonces, aquí inclusive nos ponen la figura de Manlio Fabio Beltrones, que hace poco acaba de renunciar al PRI, a la presidencia del PRI, y pues por obvias razones también a la presidencia de bancada, tal vez, y pues perdiendo un poco de esa fuerza que tenía para ser presidenciable, gracias a todas estas reformas estructurales que él y toda su bancada priista fueron propugnando junto con el presidente de la República. Este es una de las personas más nefastas en nuestro país, Manlio Fabio Beltrones. Recuérdenlo bien, porque él cree que tiene muchísima fuerza. Él definitivamente ha sido uno de los que nos han dado de veras a llenar con esto de la reforma educativa y de todas las reformas estructurales fueron avaladas y fueron revisadas principalmente por el grupo en el poder, por el grupo del PRI. Entonces, aquí tenemos a un nefasto ser que nos está haciendo mucho daño. Ahora, ¿qué pasa con esta nota? Exigen abrir diálogos CEP, CENTE a sociedad. Mentira, mentira sociedad, mentira pueblo, mentira maestros. Todavía existirán, y a lo largo de este video hemos ido dando las acciones tan nefastas que han tenido estas personas. Todavía hasta este momento habrá quienes piensen que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una opción de diálogo para arreglar, para conformar bien lo que es la reforma educativa con el gobierno federal. Si tú todavía piensas así, docente, de verdad que no has entendido ni papa de lo que hasta ahorita he tenido a bien intentar desglosar, pero tampoco has leído nada, y eso es vergonzoso. Pero si eres un padre de familia, eres de la sociedad, pues no estás muy envuelto en el hecho educativo, en nuestros dimes y diretes, y se hace un poco más difícil entender por qué hemos llegado hasta este punto. Pero que la SEP y el CENTE pretendan abrirlo a la sociedad y hacer una especie de referéndum en el cual todas las fuerzas vivas de la sociedad se manifiesten, demasiado tarde. La reforma educativa fue creada y fue elaborada por el gobierno federal, avalada por los senadores, por los diputados de aquel tiempo, del 2013, definitivamente, y entonces no tiene vuelta de hoja.
Los partidos políticos que participaron para partirle la cara en las reformas estructurales a México, y entre ellas la reforma educativa, no tienen cara para presentarse ante el público y decir, ahora los queremos escuchar. No puedes tú pretender escuchar a quien no escuchaste y a quien no tomaste en cuenta. Porque en lo de la reforma educativa quiero que sepa la sociedad y quiero que sepan los maestros que no se han dado cuenta que ustedes ni siquiera fueron consultados. Entonces, no fuimos consultados para la reforma educativa. Los que sabemos de educación, los que estamos en el hecho educativo somos nosotros, y fuimos los únicos que no recibimos de ninguna manera, pues ni siquiera una participación o un deseo de que algo así sucediera. Entonces, miente la Secretaría de Educación Pública, el gobierno federal, miente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación si pretenden decirnos ahora que es la sociedad quien va a hablar. No le creas, sociedad, por el amor de Dios. Vamos a observar todavía aquí el nuevo logo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este es el que debería de ser. Sindicato Nacional de Traidores de la Educación. Eso es lo que ha constituido usted, Juan Díaz de la Torre, eso es lo que se ha constituido los secretarios seccionales, es lo que hacen la mayoría de secretarios delegacionales. No sé quién les dijo, no sé qué les corre en las venas cuando ven toda esta serie de anomalías y de tropelías y simplemente hacen como si no estuviera sucediendo nada. El oportunismo y la acción maquiavélica, la incorporación del CENTE a negociación, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y especialistas y el gobierno federal. No hace falta que se siente el secretario nacional de Trabajadores de la Educación o de Traidores de la Educación, como dice el meme anterior. No hace falta que te sientes ahí. No hace falta que entres para romper negociaciones. No hace falta que entres para que aceptes cualquier dádiva que el sindicato, que el gobierno federal quiera otorgarnos a los docentes. Quienes se han constituido, pésele a quien le pese, y no soy un miembro de la coordinadora para su conocimiento, soy tal vez un simpatizante de lo que ellos hacen, porque ellos luchan, ellos son, sobre todo en los estados del sureste, han sido la punta de lanza a nivel nacional, y por muchos años y en muchas negociaciones han sido ellos quienes nos han llevado de la mano a lo largo del tiempo. Y yo lo recuerdo, soy un maestro que entró en el 81 y desde el 81 sé perfectamente que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene sus sistemas de lucha, tiene sus formas de lucha, y definitivamente quiero decirles, maestros, que soy un simpatizante de ese grupo, de esa agrupación, y así como su servidor, muchísimos a lo largo y ancho del país, y eso hace que las marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estén logrando su objetivo principal, que es que el gobierno federal, que es la comunidad internacional de derechos humanos, la comunidad internacional de maestros, de seres humanos, de ciudadanos normales, comunes y corrientes, volteen los ojos hacia México y estén realizando una serie de, podemos decir, de pronunciamientos en contra de lo que está sucediendo en nuestro bello país. Entonces, sí están sucediendo cosas muy graves, sí hay algo que tenemos que hacer, y definitivamente tenemos que estar dispuestos a lograrlo. Es una lucha tremenda. La Secretaría de Educación Pública ha cedido un poco. Suspende el cese de maestros para evitar que aumente la tensión magisterial. Esa es la primera. Suspende el cese de maestros, sin embargo siguen dándose a nivel nacional. En ese sentido, esperaríamos pues que se diera marcha atrás a todos los ceses de todos los maestros de todo el país, del último rincón de nuestra República Mexicana, para poder decir nosotros que hay un verdadero ambiente de diálogo y una verdadera intención del gobierno de salir del hoyo, de salir de esta ola de violencia en la que hemos caído en la defensa de nuestros derechos. Si así sucede, si los maestros que han sido cesados se les restituye su empleo como es debido y como es legal, porque ¿cómo es posible que por no irte a evaluar, por no perder tu dignidad, por no firmar un documento
que va en contra de cualquier ser humano pensante y razonante. Si así se están dando las cosas y el maestro no ha accedido al examen, no es por miedo, sociedad que me escucha y maestros. Muchísimos de esos maestros que están siendo cesados son los mejores maestros de México y son personas de una amplia trayectoria profesional, reconocidos a niveles de su estado y a niveles nacionales y a niveles de su comunidad. Son personas que aman su función, son personas que hacen su trabajo de una manera adecuada y son las personas que ahorita por dignidad lo están perdiendo. Entonces, sí es necesario, abramos los ojos en este momento tan crucial y no nos dejemos engañar por el Sindicato Nacional de Traidores de la Educación. Yo invito a todos mis compañeros docentes que escuchen este video y a todos los padres de familia que tengan a bien escucharlo, que denunciemos lo que esté pasando, que expresemos nuestras ideas. Por eso, al estar elaborando este material, encontré que decía, ¿por qué callar si nací gritando? Yo nací gritando. Y nací gritando de coraje y abriendo mis pulmones para tomar oxígeno vital que me diera la oportunidad de seguir en este mundo. Y si así lo hice, tengo todo el derecho ahora de abrir mi boca y de decir todo lo que estoy sintiendo. Y quiero decirles algo más para que no confíen tanto en la persona que ahora se muestra como un santo redentor. Yo le quiero decir, porque en el video él decía que no lo conocía esta persona, yo le quiero decir algunas lindezas que se están desarrollando. Juan Díaz de la Torre es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde el 2011. En el 2013, cuando fue defenestrada el Bester Gordillo, él fue un giro por el gobierno como presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso fue un 28 de febrero de 2013. Él es egresado de la Escuela Normal de Jalisco, una escuela normal, pues bien catalogada, una escuela normal orgullosa, digna, hermosa, que no tiene nada que ver con este tipo. Yo creo que ahorita, en vez de ser el orgullo de la Escuela Normal de Jalisco, yo creo que es la máxima decepción este maestro. Fue pieza fundamental del complicado engranaje que exprimió económicamente a los maestros. Él conoce los tejes y manejes del área financiera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue lo que provocó la caída del Bester Gordillo Morales. Por eso a muchos nos extraña y a muchos les extraña el por qué el maestro, en lugar de estar en donde debe de estar, que es como delincuente en una cárcel, esté en este momento siendo hasta llamado por el gobierno federal a una mesa tan digna como la que están encabezando nuestros hermanos de la coordinadora. Lástima. Y para que vean el grado también de lo allegado que es del Bester, basta decirles que Mónica Arriola Gordillo fue madrina de bautizo de una de las hijas de Juan Díaz, entonces hay muy buen compadrazgo allí. Además, él fue líder o secretario general de la sección 16 del 2000 al 2003, ¿sí? ¿Y quién creen que lo ungió como secretario general? Ya lo dijeron, ya lo pensaron, el Bester Gordillo. También en el 2005 fue presidente del partido Nueva Alianza, fíjense nada más. O sea, hasta ese grado de conocimiento o de contubernio tiene con el Bester. Y fue gracias a su manejo del Fideicomiso Global del Magisterio en Jalisco, con los créditos de nómina que hace muy poco tiempo estuvieron también ofreciendo a nivel nacional. Afortunadamente aquí en Baja California ni los quisimos escuchar. Sabíamos que viniendo de ellos algo malo tenían que tener. Pues bueno, eso fue lo que le valió para que él fuera incluido dentro del gabinete como secretario general y pues bueno, fuera el encargado de manejar el área de finanzas y por tanto ser el que firmaba los cheques y sabía hacia dónde iban los dineros del sindicato. Entonces está involucrado en las negociaciones.
él está siendo llevado a las mesas para romper y tomar acuerdos que se lleguen y avalar los que convengan al gobierno, no los que nos convengan a nosotros. Entonces, no lo queremos ahí. Juan Díaz de la Torre, por favor, no vayas a esas mesas, ten dignidad, no quisiste estar en ellas, te negaste desde un principio, fuiste ave de mal agüero, nos dijiste que nada iba a pasar, al igual que con aquella nueva ley del ISSSTE, ahora la ley del ISSSTE más nefasta que ha existido. No te queremos ahí, has sido sumiso y has sido corrupto. Entonces, si eres cómplice de Gordillo y si por largos 20 años exprimieron al gobierno federal, porque debemos de recordar que ella estuvo en los sexenios de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Entonces tú también estuviste con ella y no deberías de estar ahorita negociando con el gobierno federal, deberías de estar donde te corresponde. 2.6 mil millones de pesos de aportaciones gubernamentales especiales para sepa qué cosas que le daban los presidentes para que supuestamente el poder del sindicato no fuera en contra del gobierno. Era un temor muy grande el que le tenían a Elvester, y también nuestras cuotas sindicales. ¿En qué se gastó todo esto? Para que sepan ustedes. Se gastó en residencias a lo largo y ancho del país y fuera de México, inclusive por acá en Coronado, en San Diego, tenemos una residencia de ella. Joyas, arte, ropa. Todavía es muy conocido acá en Fashion Valley, en San Diego, cómo llegaban a las tiendas y las cerraban por completo para ella. ¿Ustedes consideran que un gran consorcio va a cerrar toda una tienda en un día domingo, por ejemplo, o en un día lunes, o cualquier día que está llenísimo y son tiendas caras, tiendas de ropa de marca, y van a cerrarlo para un solo elemento? Pues lo cerraban para Elvester, para que comprara su ropita, sus zapatos, sus bolsas, gastado también en cirugía plásticas, viajes, diversión. Todo esto es la colaboración de Juan Díaz de la Torre y por toda esta información que él les brindó al gobierno federal y por esta traición que él ejerció en contra del Elvester, es ahora que está como el presidente. Eso es lo que debemos de saber de Juan Díaz de la Torre. ¿Y qué decir de nuestros secretarios seccionales? Pues bueno, que sabiendo todo esto, aún y a pesar de eso, deambulan con él por los lugares, como lo hicieron estos que iban ahí, sonrientes, felices, contentos, bien alimentados, bien tomaditos también, porque ya sabemos que el whisky y las buenas bebidas pululan en ese tipo de reuniones. Y entonces nuestros dineros, nuestras cuotas, las aportaciones especiales del gobierno siguen surgiendo. No podemos creer que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nos vaya a abanderar ahora, y menos que se ponga en contra de la evaluación educativa, la cual ellos definitivamente avalaron y ellos dijeron que era buena. No exijas que se instale una mesa inmediata de un mecanismo de revisión y análisis riguroso de esta ley del INE. No sumas que somos inocentes e ingenuos los docentes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido de unos años para acá, en 2011, 2012, 2013, hacia el 2016, solamente una comparsa, una marioneta del gobierno. Me duele decirlo porque yo, aunque parezca todo lo contrario, amo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el que yo conocí. Amo sus estatutos anteriores, no los nuevos. Amo las comisiones anteriores, no las nuevas, no los colegiados, no esta nueva forma de administrar este ámbito educativo. Amo la defensa de los derechos humanos y derechos laborales de mis compañeros. No amo lo que está sucediendo, no me gusta lo que está sucediendo, y te pido a ti, maestro, a ti docente, no les hagas el caldo largo. No salgas a protestar cuando ellos te digan, porque te van a partir de hoy, a partir de la fecha, van a darse marchas tal vez del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación exigiendo una evaluación adecuada, exigiendo la defensa de nuestros derechos, cuando no lo hizo hace 3 años, cuando no lo hizo hace
5 años, cuando no lo hizo en la nueva ley del ISSSTE, no nos ha apoyado en todas esas luchas y no va a ser el adalid de la lucha actual. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pese a quien la piense, es en este momento la punta de lanza, y quienes tienen, junto con las instituciones internacionales que están exigiéndole al gobierno federal cese a esa tremenda represión, a esa opresión, a las muertes y a la violencia en todo el país. Eso es lo que se debe de exigir, eso es lo que están solicitando las altas entidades a nivel internacional. Inundemos con este tipo de videos, no míos si gustan, de cualquier otro maestro que se preocupe, y de cualquier otra información. Incendiemos las redes sociales. Yo denosto en contra de los videos que nos muestra la televisión, de estupideces, bueno, tal vez ternuras, tal vez cosas buenas, pero los hacen virales. Un niño se cae de un tronco, dice una grosería y es viral, lo ven 500,000 personas, 1,000,000 de personas al día, y los videos de las muertes, la violencia, la opresión, la violación de los derechos humanos y derechos laborales, eso no es viral, eso no es noticia para la gente, eso no lo quieren escuchar. Lástima que no tenemos ese nivel de conciencia. Ya se hubiera terminado, no tuviésemos este gobierno que tenemos, no tuviésemos esta serie de represalias para los que nos atrevemos a decir algo. Pero vuelvo a repetir el lema de este video que pongo al final: reflexiónalo. Yo no me tengo por qué callar. Yo nací gritando y quiero seguir hablando. Muchísimas gracias, queridos hermanos en lucha, maestros a nivel nacional, padres de familia, sociedad en general. Ojalá y este video logre mover en algo ese nivel de conciencia que es necesario para el bien de nuestro país, para el bien de nuestro amado México. Muchísimas gracias y adelante.